Mi mejor amigo de toda la vida me pidió que invirtiera en su startup porque, según él, estaba a un paso de cerrar una ronda con un fondo importante. Le di $45,000. Ayer descubrí que la empresa cerró hace 8 meses. Voy a tratar de ordenar esto porque llevo 2 días dándole vueltas sin poder dormir bien, pero antes lo esencial, en septiembre del año pasado le presté, o mejor dicho invertí, $45,000 a mi mejor amigo desde el colegio para su startup de logística. Desde entonces me estuvo mandando reportes, capturas de dashboards, planillas de crecimiento. El lunes pasado descubrí, sin buscarlo, que la empresa ya no existe desde hace 8 meses. Tengo 36 años. Trabajo en el área comercial de una empresa de seguros, un trabajo que me deja bien pero que nunca me hizo rico. Lo que sí tengo es una relación de casi 20 años con Andrés, mi mejor amigo desde el colegio, la persona con la que compartí prácticamente todos los momentos importantes de mi vida adulta, desde mi separación hasta la muerte de mi papá. Cuando Andrés dejó su trabajo en 2022 para armar su propia empresa de logística de última milla, yo fui de los primeros en decirle que contara conmigo. Al principio le presté montos chicos. $1,000 para un software, $2,000 para un abogado que armara los estatutos. Ese mismo abogado fue quien nos hizo firmar el primer contrato, y ahí, sin darle importancia en su momento, noté algo raro. La firma de Andrés en la segunda página tenía una tipografía ligeramente distinta a la de la primera, como si en vez de firmarla a mano la hubieran insertado digitalmente. Se lo comenté en broma. Me dijo que era porque había firmado esa página después, escaneada, porque estaba de viaje. Le creí, obviamente. Uno no analiza la letra de su mejor amigo como si fuera perito calígrafo. En esa época también empezó a mencionar a un socio nuevo, alguien que había conocido en una feria de emprendimiento, un tipo llamado Marco que según Andrés tenía experiencia en logística internacional y contactos con inversionistas. Nunca lo conocí en persona, en casi 2 años de que Andrés hablara de él todo el tiempo. Cada vez que proponía juntarnos los tres, Marco tenía un viaje, una reunión, algo. Mirando para atrás, es raro de una manera que en su momento no le di ninguna importancia. Hubo un tiempo, entre el 2022 y comienzos de 2023, en que todo esto todavía era liviano. Me acuerdo de una noche en particular, tomando cerveza en su terraza, riéndonos como en el colegio de una anécdota vieja de un profesor de física que nos tenía terror a los dos, Andrés imitando su forma de caminar hasta que se me salió la cerveza por la nariz de la risa. Esa noche ni siquiera hablamos del negocio. Fue simplemente lindo, sin ninguna sombra. Necesito contar esto porque después de todo lo que pasó es fácil olvidar que durante mucho tiempo esta amistad fue exactamente eso, y nada más. En septiembre del año pasado, Andrés me llamó una noche entusiasmado, casi sin poder hablar de la emoción. Me dijo que estaban a punto de cerrar una ronda de inversión con un fondo regional, pero que necesitaban mostrar cierto capital propio comprometido para que el fondo tomara en serio la negociación, algo que en el mundo de startups le dicen skin in the game. Me pidió si podía poner $45,000 como inversión formal a cambio de un porcentaje de la empresa. Me mandó, en los días siguientes, capturas de un dashboard con métricas de crecimiento y un documento con membrete que decía estado de resultados, con ingresos mensuales que subían mes a mes de una forma bastante prolija. No voy a mentir, en ese momento no lo cuestioné casi nada. Transferí el dinero en 2 partes, en septiembre y octubre, vaciando casi todos mis ahorros de los últimos 6 años. Un par de semanas después de la primera transferencia, mi ahijado, el hijo de Andrés, que en ese momento tenía 7 años, me mandó un audio por WhatsApp sin que nadie se lo pidiera, contándome con una emoción desproporcionada que había aprendido a andar en bicicleta sin rueditas. Terminaba el audio diciendo: tío, vas a venir a verme andar. Fui ese fin de semana. Lo vi dar vueltas alrededor de la cuadra como 10 veces, cayéndose 2, sin llorar ninguna de las 2. Ese día tampoco hablamos casi nada del negocio. En marzo de este año le pedí, medio en broma, ir a conocer la oficina nueva de la empresa. Me dijo que mejor esperara un poco, que estaban en medio de una mudanza a un local más grande y todo era un caos, que en cuanto se acomodaran me invitaba con onces para celebrar. Lo dejé pasar. Uno no desconfía de su mejor amigo de 20 años por una excusa razonable sobre una mudanza.
En abril me pidió otra vez plata, esta vez $3,000, para lo que llamó un gasto puente mientras se liberaba un tramo del financiamiento del fondo. Se lo di sin cuestionar casi nada, porque ya había puesto 45,000 y en algún punto esa cifra se convirtió en una especie de garantía emocional de que todo tenía que ser verdad. Un dato que en ese momento no até con nada, la novia de Andrés, Carla, dejó de aparecer en las publicaciones de él en redes sociales más o menos por esas fechas, después de años de ser prácticamente omnipresente en todas sus fotos. Cuando le pregunté por ella, medio de pasada, me dijo que estaban pasando por un momento raro, que el estrés de la empresa les estaba afectando, y cambió de tema hacia el negocio. Como al mes, mi ahijado me mandó otro audio, esta vez pidiéndome directamente que le comprara la bicicleta nueva que había visto en una tienda, porque la suya ya le quedaba chica. Le dije que le iba a preguntar a su papá si estaba bien, por respeto, y Andrés me contestó que mejor esperáramos, que él se la iba a comprar apenas la empresa despegara del todo, que quería ser él quien se la diera. En ese momento me pareció tierno. Ahora pienso en la cantidad de promesas que dependían de una empresa que, sin que yo lo supiera, ya no existía. El sábado pasado pasé cerca del barrio donde según Andrés quedaba la oficina nueva, y se me ocurrió pasar a saludar sin avisar, como sorpresa. En la dirección que él me había dado alguna vez había, efectivamente, un local, pero con un cartel de una agencia de seguros de autos. Adentro, un señor mayor barría la vereda. Le pregunté si sabía algo de una empresa de logística que hubiera funcionado ahí. ¿La de los repartos? Me dijo, apoyándose en la escoba. Sí, esa cerró hace como un año, se fueron de un día para otro, dejaron hasta un cartel tirado en la vereda. ¿Usted la conocía? Le dije que sí, que era socio, y me miró con una cara que no supe interpretar en el momento pero que ahora entiendo perfectamente, lástima. En ese momento todavía pensaba que el problema era la plata. Me equivocaba. Le escribí a Andrés preguntándole si se habían mudado otra vez sin decirme. Me contestó, un poco cortante, que sí, que ya me iba a pasar la nueva dirección. Nunca me la pasó. El lunes, revisando LinkedIn por otro motivo, busqué a Marco. Encontré un perfil con ese nombre, pero su experiencia laboral no mencionaba nada de logística. Trabajaba, según su perfil, en una concesionaria de autos y llevaba ahí más de 3 años, exactamente el mismo periodo en el que Andrés decía que eran socios full-time en la startup. Busqué el nombre de la empresa en el registro de sociedades. La encontré con un estado que decía disuelta, con fecha de octubre del año pasado. Un mes después de mi segunda transferencia. Volví a mirar todas las capturas del dashboard que Andrés me había mandado durante meses. Nunca había un enlace en vivo, siempre eran imágenes estáticas. Entendí que probablemente nunca hubo un dashboard real, solo una plantilla que alguien iba actualizando manualmente cada mes con números inventados. El lunes en la noche mi ahijado me mandó otro audio, sin saber nada de lo que estaba pasando, contándome emocionado que su papá por fin le había prometido la bicicleta para su cumpleaños, en 2 semanas. No supe qué contestarle. Le mandé un audio diciéndole que ojalá se cumpliera, y sentí la voz salirme rara, como de otra persona. El martes le pedí a Andrés que nos juntáramos, solo los dos, en el mismo café donde solíamos ir desde la universidad. Llegó hablando de fútbol antes de sentarse. Lo dejé hablar un par de minutos. Después puse el celular sobre la mesa, con la captura del registro de sociedades, y lo giré hacia él. Se quedó mirando la pantalla más tiempo del que hacía falta para leerla. Esto es un error administrativo, me dijo, sin mirarme a los ojos. Mi contador está resolviendo un tema de papeles con una figura vieja que usamos al principio. Andrés. Dice disuelta. Con fecha. Agarró su celular de la mesa, como si fuera a mostrarme algo, lo desbloqueó, y después lo volvió a dejar boca abajo sin decir nada. La oficina, le dije. Fui el sábado. Hay un señor ahí que dice que cerraron hace un año. Tuvimos que dejar ese local por costos, me dijo, ahora más rápido. Seguimos operando de forma remota mientras conseguíamos algo más chico. ¿Y Marco? Ahí se quedó callado un rato largo, algo que en 20 años de conocerlo casi nunca le había visto hacer.
El mozo pasó a preguntar si queríamos algo más y los dos dijimos que no casi al mismo tiempo, sin mirarlo. Marco nunca puso plata real, dijo por fin. Era más un amigo que me ayudaba a pensar estrategia. Capaz que le di más peso del que tenía para que todo sonara más sólido. Le pregunté, muy despacio, si en algún momento hubo alguna ronda de inversión real con algún fondo, o si eso también había sido inventado desde el principio. Se tapó la cara con las dos manos y se quedó así, sin decir nada, el tiempo suficiente como para que yo empezara a contar en la cabeza sin querer. 15, 20 segundos. Cuando por fin habló, lo hizo con la cara todavía tapada, la voz amortiguada. La empresa fracasó hace casi un año. Yo lo sabía. Sabía que estaba mal seguir pidiéndote plata para algo que ya no existía, pero cada vez que pensaba en decírtelo me imaginaba tu cara, me imaginaba perdiéndote como amigo, y preferí mentir un mes más. Y después otro. Le pregunté por Carla, si ella sabía. Bajó las manos por primera vez. Se fue en parte por eso. No por la plata tuya, sino porque un día me encontró armando una de esas capturas del dashboard, cambiando números en una planilla, y ahí entendió todo lo que le había estado ocultando también a ella. No aguantó vivir con eso. Le pregunté en qué se había ido exactamente mi dinero, si no fue a la empresa. Me dijo que una parte sí, al principio, en lo poco que alcanzaron a operar. El resto se había ido en deudas personales que se le habían acumulado, algunas de esa separación con Carla que había sido mucho más cara de lo que me había contado, y en sostener, durante meses, la apariencia de que todo seguía en marcha. No le grité. La verdad es que no tuve fuerzas. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y me fui. Hoy hablé con un conocido que sabe de temas legales, para entender qué opciones tengo. Me dijo que hay caminos, desde una demanda civil por el monto invertido bajo un contrato que probablemente esté viciado desde el origen, hasta, dependiendo de cómo se prueben las capturas y reportes falsos, algo bastante más serio. También me dijo algo que ahora no me deja tranquilo, que si esto avanza legal en serio, es prácticamente seguro que Andrés pierda cualquier posibilidad de conseguir crédito o trabajo formal por un buen tiempo. Justo cuando tiene un hijo de 8 años que depende de él la mitad del mes y que en 2 semanas cumple años esperando una bicicleta que probablemente ya no le va a poder comprar. Así que otra vez el problema no es solamente si lo denuncio o no, es si vale la pena hacerle justicia a lo que me hizo a mí a costa de lo que eso significaría para un chico que solo quiere una bicicleta y no tiene ni idea de nada de esto. Todavía no le conté a nadie más de la familia, ni a la mía ni a la de él. No sé si soy el imbécil de esta historia por haber invertido tanto sin pedir nunca pruebas reales. No sé si debería demandarlo o dejarlo así. No sé si voy a poder seguir siendo el padrino de su hijo con la misma naturalidad de antes. Llevo 2 días sin poder ver su nombre en el celular sin que me tiemble la mano. Hace un rato, revisando papeles viejos del contrato original, encontré algo que no había notado antes, una cláusula sobre un tercer inversionista, alguien más aparte de mí, cuyo nombre está tachado con corrector en la copia que yo tengo. Todavía no sé quién es ni cuánto puso. Si alguien más invirtió en esta misma empresa y llegó a leer esto, escribime. Voy a tratar de averiguarlo antes de decidir cualquier cosa, y actualizo apenas tenga algo confirmado.